Hola, yo soy Mariana Libertad Allende del curso 11B y hoy les voy a recomendar 5 libros, 2 de teoría feminista y 3 de teoría política, para quienes tal vez quieren empezar a investigar y quieren empezar a aprender sobre estas cosas, pero no saben qué leer. Entonces, bueno, los 5 tienen un lenguaje bastante sencillo de comprender, los 5 son relativamente cortos y explican todo de manera muy general, entonces considero yo que son un buen inicio. Bueno, en cuanto a teoría feminista, la primera recomendación sería el libro Nuestra Sangre, de la autora Andrea Dworkin. Este libro es del año 1976 y es un libro bastante personal. En él Andrea nos cuenta sus experiencias, algunas que fueron determinantes para llegar al feminismo y terminar siendo ella una de las mayores exponentes de lo que es el feminismo radical. Eh, Fue personalmente el primer libro que leí de teoría feminista y pese a que, pues valga la redundancia, no había leído teoría feminista antes, lo entendí bastante bien y esto es porque considero yo que tiene un lenguaje bastante sencillo de comprender y explica conceptos que pueden ser un poco complicados y los explica de forma muy general pero al mismo tiempo concisa. Entonces realmente es una de mis recomendaciones para quienes les interesa el tema del feminismo. En esta misma línea del feminismo radical estaría un libro que se llama El pensamiento heterosexual de la autora Monique Wittig. Este libro es del año 1992 y en él Monique analiza la heterosexualidad ya como en cuanto a lo político, no como una orientación sexual sin más y no como algo personal, sino como algo ya social y como algo político. Eh, y, y lo analiza con todo lo que eso conlleva, con todo lo que la heterosexualidad ha significado a través de la historia y con lo que significa ahorita. Eh, entonces al analizar la heterosexualidad pasa por temas como el sexo y el género, que también son bastante controversiales tanto dentro como fuera del feminismo. Y bueno, para la autora y dentro del feminismo radical, se considera el género como algo que no es inherente a los seres humanos, como algo, como una construcción social que se debería eliminar. Entonces, si les interesan estos temas, yo aconsejaría que leyeran Nuestra Sangre de Andrea Dworkin y El pensamiento heterosexual de Monique Wittig. En cuanto a teoría política, la primera recomendación sería el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, del autor Friedrich Engels. Este libro es del año 1884 y ha sido a través de la historia un libro muy importante a la hora de analizar la sociedad, pues como su nombre lo dice, analiza temas como la familia, la propiedad privada y el Estado. El desarrollo de la familia ha sido muy importante en la sociedad, pues creó cosas, hizo que se diera la necesidad de tener cosas como la propiedad privada. Al tener propiedad privada se dio la necesidad del Estado. Y esto pues también hizo que hubiera diferencia de clases, entonces analiza la diferencia de clases, analiza las relaciones entre clases. Si les interesa este tema de las relaciones entre clases, hay también un libro de un autor llamado Peter Nikitin, que se llama Economía Política. Este libro habla de pues las bases de la economía, lo más general, habla también de las fuerzas productivas, las relaciones de producción, los medios de producción, habla de estos conceptos básicos y lo trata todo desde una teoría marxista-leninista, eh, pues si les interesa el tema de las clases. También relacionando el feminismo con el socialismo, hay un libro llamado Hacia una teoría de Estado feminista de la autora Catherine MacKinnon, también pues de la rama del feminismo radical, que plantea en su libro una teoría de Estado en la que relaciona el feminismo con el socialismo, como dije anteriormente, que para ella es ideal. Si les interesan estos dos temas, ese libro se los aconsejo. Bueno, como segunda recomendación en cuanto a teoría política, estaría el libro La sociedad del cansancio, del autor Byung-Chul Han. Él es un filósofo surcoreano que dice que vivimos eh, como en una sociedad en la que nos hacen sentir que al optimizarnos y al hacer cada vez más y cada vez más, somos más libres y somos más felices, pero realmente ni siquiera nos damos tiempo para pensar porque estamos bombardeados de información, estamos bombardeados de cosas y no nos damos tiempo para pensar realmente si somos felices y entonces creemos serlo solo por estar siendo productivos. Eh, y bueno, y entonces nos habla de esta idea de productividad que nos han vendido, esta idea de felicidad que nos han vendido y que nosotros a veces no analizamos tanto. Eh,
y lo contrasta con algunas teorías como la teoría de Michel Foucault. Como como tercera recomendación, en cuanto a teoría política, estaría el libro La doctrina del shock, de la autora Naomi Klein. Este libro habla de las estrategias de dominación que tienen sobre las sociedades mediante el shock. Entonces relaciona el shock de proyectos como el MK Ultra, también pues que se dieron basándose en la teoría de, por ejemplo, personas como Ewen Cameron, un psiquiatra, y lo relaciona con el shock que se aplica a las sociedades a la hora de introducir algunos cambios muy importantes. Basándose en teorías como la del hombre, como la del señor Milton Friedman. Relaciona entonces el shock de las sociedades con el shock de la persona. Cómo se puede poner en blanco una memoria para introducir cambios muy importantes, y cómo es más fácil aceptarlo cuando también estos cambios vienen uno tras otro. De esto también habla Maquiavelo en su libro El Príncipe, en caso de que les interese este tema de la política. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que estos libros sean de ayuda para ustedes, para si de pronto como una guía para empezar a leer sobre esto. Y, y entonces, bueno, recuerden que estamos atentos a todas sus dudas, sugerencias, preguntas, ideas, propuestas. Estamos atentos a todos y pueden escribirnos a la cuenta de Instagram @identidadyparm o al correo identidadyparm@gmail.com. Muchas gracias por ver este video y esperamos pronto su aporte.